Bienvenidos a un nuevo Deberías Conocer. En este caso, viajamos hasta Perú para conocer a Jorge Juárez, quien es miembro por Las Rutas de la Curiosidad, que es un podcast muy interesante, que hablan de muchos temas, pero especialmente historia, filosofía y cosas relativas a la cultura. Y lo queremos traer aquí para darlo a conocer porque nos parece que el podcast que hacen es realmente bastante interesante. Hola, buenas noches, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primero que nada, agradecerte por la invitación y por la oportunidad de hablar de un poquito de historia y de podcast. Excelente. Esos son dos temas que seguro que le van a gustar mucho a nuestra audiencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es por las rutas de la curiosidad? Bien, por las rutas de la curiosidad es un podcast bueno, de difusión histórica y cultural, que como por su propio nombre lo indica, utilizamos la curiosidad como nuestro leitmotiv, a partir de lo cual desarrollamos multiplicidad de temas, nos enrumbamos en muchas rutas propiamente, tratamos de tocar temas de historia del Perú, temas de historia universal, temas de cultura también, pero siempre tratando de contextualizarnos en el episodio histórico, en el contexto histórico en el que estamos. Para nosotros la curiosidad siempre ha sido un motor importante, no solamente hoy, sino del desarrollo propio de la humanidad. Sin curiosidad, muchas de las cosas que hoy día nos parecen tan cotidianas y que las asumimos como ya hechas, como del día a día, simplemente no existirían. Entonces, va por ahí, por las rutas de la curiosidad es un podcast que ya lleva 3 años y medio. Afortunadamente ha tenido una respuesta muy positiva, tanto en nuestro país que es Perú, como en otros países de habla hispana, y eso a nosotros nos agrada siempre bastante. Oye, Jorge, y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿para quién va dirigido este podcast? ¿Cuál es vuestro público? ¿Es para gente muy especialista en historia o es para gente que sencillamente, como tu nombre indica, como vuestro nombre indica, tiene curiosidad? Bueno, en realidad es para todo aquel que tenga curiosidad. Nosotros tratamos de desarrollar los temas no yéndonos desde un punto de vista tan especialista que de repente pueda asustar a algunas personas que no están tan ambientadas en temas históricos, sino más bien lo que tratamos es traer esos procesos históricos y desarrollarlos de una manera didáctica, de una manera a nivel conversacional y que las personas puedan interesarse a partir de ello, puedan conocerlo. Entonces, lo bonito de este camino que hemos hecho con Por las Rutas es que definitivamente nos hemos encontrado con escuchas de muchas edades, ¿no? Muchas edades y además de multiplicidad de actividades, ¿no? Porque tenemos gente pues, que está en la universidad, gente profesional de la profesión histórica propiamente dicha, pero tenemos jóvenes, tenemos estudiantes, entonces eso es realmente lo bonito, ¿no? Que en el camino hemos ido encontrando que al final las rutas de la curiosidad están abiertas para todos aquellos que genuinamente tienen un poquito de curiosidad en estos temas históricos. Y dime, Jorge, ¿cuál es el menú de Por las Rutas de la Curiosidad? Es decir, ¿cómo se estructura? ¿Cuál es la escaleta? ¿Qué es lo que nos encontraremos si escuchamos un capítulo de vuestro podcast? Bien, básicamente desde que nosotros iniciamos el podcast con Daniel Tucto, que es mi compañero, lo definimos como un podcast en el que trasladábamos las conversaciones que ambos teníamos, porque tenemos una amistad de muy larga data y que siempre, cuando Daniel o yo encontrábamos algún punto de curiosidad en alguna página web o en algún libro que nos encontrábamos, lo conversábamos y se formaba una charla. Y ese espíritu quisimos trasladarlo al podcast, pero claro, en 3 años y medio esto ha ido evolucionando. Entonces, para quienes escuchan el episodio, se van a dar cuenta que sigue siendo esta conversación de Daniel y yo, conversando de historia, y que además en esta cuarta temporada, que ya estamos en la cuarta, hemos incorporado dos voces de miembros nuevas Por las Rutas de la Curiosidad, Mariam y Jocelyn, pero también hay algunos episodios en los que nos animamos a hacer sonorizaciones, ¿no? Sonorizaciones justamente para que las personas puedan sentirse mucho más llamadas a escuchar determinados episodios históricos, como por ejemplo lo hicimos cuando desarrollamos el especial pues, de Napoleón Bonaparte, que cuando Lo Daniel y escuché. yo nos pusimos a hacer el episodio dijimos, bueno, vamos a hacer un episodio de Napoleón que ya lo merece, y al final terminaron siendo 4 episodios por la magnitud
de todo lo que había que contar. Y en el último episodio nos animamos a sonorizar incluso y a darle una voz propia a Napoleón y a los otros protagonistas de la última parte de la era napoleónica, ¿no? Entonces van a escuchar de todo un poco, la verdad van a escuchar de todo un poco, pero siempre tratando de ahí de hacer muy llamativa la historia. Por nuestra parte, solo decirle a nuestra audiencia que lo que las recreaciones, las sonorizaciones, como dices, que hacéis, son bastante curiosas. O sea, es interesante en general los episodios con vuestras temáticas, porque está muy bien cómo lo abordáis. Pero a mí he de decir que me ha sorprendido bastante el tema de la sonorización. Es una cosa que está bastante currada. Y dime, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué? Por las rutas de la curiosidad. ¿Por qué crees que es necesario? ¿Por qué crees que creasteis este podcast? Bueno, hay un punto aquí que también es un poco contextual, ¿no? A diferencia de España, por ejemplo, en donde los podcasts históricos pues abundan, son realmente muchos y eso, la verdad es que hay contenido muy interesante que Daniel y yo también consumimos. Aquí en el Perú nos encontramos que hay poca oferta con respecto a este tipo de contenido. De hecho, que cuando nosotros iniciamos por las rutas de la curiosidad no había alguien que hiciera podcast de corte histórico. Entonces, a partir de ahí nosotros asumimos un poco esta labor, que a través del podcast podamos traer temas que en lo cotidiano no están. En lo cotidiano nadie se los pregunta, en lo cotidiano nadie lo revalora. Y decimos muy bien, tenemos un patrimonio histórico peruano en sentido cultural, que es realmente importante. ¿Por qué no es que ponemos en discusión temas que por ahí están, que son realmente muy ricos, que son realmente muy interesantes, pero que nadie más los está discutiendo? Eh, a partir de ahí hemos ido desarrollando por las rutas de la curiosidad como ese elemento de discusión histórica que lo hemos querido convertir. Hablamos, como te digo, historia del Perú, historia universal, pero digamos, queremos un poco traer ese tema, ¿no? Además que uno de los puntos importantes que siempre mencionamos en el podcast es que, vamos, la historia está en todos lados, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, en Europa hay muchos lugares en donde caminamos y ha sucedido historia y episodios históricos realmente sumamente interesantes, aquí en el Perú también, a veces estamos en el paradero a punto de tomar nuestro bus y no nos damos cuenta que en esa misma esquina, que en ese mismo paradero ha sucedido una batalla de trascendental importancia para sus tiempos. Entonces, son cositas que nosotros tratamos de hacer un poco para rescatar esta memoria histórica que aquí en nuestro país hay todavía algún trabajo por hacer. Muy bien, y ahora pasamos a tomarnos un café. Bueno, Jorge, yo una de las primeras preguntas que quería hacerte, así un poco más distendidas, es ¿qué podcast de historia escuchas tú? Bueno, ahí te podría dar en realidad el primer podcast con el que iniciamos, que fue español también, que fue La Escóbula de la Brújula, que en realidad no es de corte histórico solamente, sino que es de corte cultural, pero digamos que ese fue mi acercamiento al podcast, ¿no? Igual que Daniel, cuando yo empecé a escuchar sus episodios, yo le decía a Daniel, Daniel, escucha, mira, han hablado sobre esto, han hablado sobre lo otro, e incluso me daba el trabajo de recortar algunos extractos del episodio y se los mandaba y le decía, escucha esta parte, ya sé que no vas a escuchar todo el podcast, escucha esta parte y lo discutimos. Ese fue el primer acercamiento que tuvimos. Y bueno, a partir de ahí ya eso creo que abrió la puerta y he escuchado y venimos escuchando en realidad otros podcasts, como por ejemplo dentro de habla hispana también tenemos el podcast de La Tortulia Podcast, que es un podcast uruguayo que habla sobre historia también. Tiene su peculiar o particular forma de narrar la historia, sobre todo por el enfoque y la perspectiva que le dan, pero a nosotros nos parece sumamente interesante lo que hacen, ¿no? Entonces, más o menos son ahí un par de ejemplitos de podcast históricos. Y dime, además de Por las Rutas de la Curiosidad, producís algún podcast más, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, hace algunos meses, a partir de la experiencia de A por las Rutas, junto con Daniel emprendimos ya nuestra productora de podcast que se llama El Taller de la Curiosidad, que va un poco en la línea
de lo uno y lo otro con respecto al tema de la curiosidad, pero ya pensado como un taller en el que podemos producir pues podcasts que traigan cierta innovación al Perú. Y de hecho, en pandemia, nosotros desarrollamos un podcast que se llama Stalkers, también de corte histórico, El póster que pero tienes detrás, ¿no? sí, es el Correcto, ¿no? que tengo aquí, que es de Stalkers. Y que es una idea realmente muy bonita que nació en pandemia y que este sí tiene un público, o bueno, nosotros lo postulamos, que tenía un público exclusivamente escolar, un poco como apoyo a los profesores de historia para desarrollar ciertas temáticas, igual de historia del Perú y historia universal, pero son episodios muy condensados de 12, 15 minutos a lo mucho, pero todos tienen una perspectiva en la que Daniel y yo viajamos en el tiempo e incluso interactuamos con los propios personajes de la historia. Entonces, La y tratamos de sonorización, jugar un poco con las disculpa, referencias. la sonorización llevada a la didáctica, ¿no? Un poquito de la Sí, historia. sí, sí, tal cual, tal cual. Es decir, y a veces uno de los retos es justamente volver significativa la historia cuando a veces los jóvenes pues no lo sienten tan significativo. Por ejemplo, dentro de la currícula peruana, cuando se lleva temas de historia universal, hay historia europea que hay que estudiar. Entonces, por darte un ejemplo, nada más, ¿no? Cuando estábamos por hablar de la Revolución Rusa con los últimos años de los Romanov, ¿cómo lo hacíamos significativo? Y da la casualidad que los últimos años de los Romanov coincidían en la misma ciudad rusa en la que Perú jugó, la selección peruana jugó uno de los partidos del Mundial de Rusia 2018, que fue con Francia. No recuerdo ahorita el nombre de la ciudad. Vaya curiosidad, ¿no? Vaya anécdota. Sí, entonces dijimos, ¿cómo hacemos? Ah, ya, bacán. Entonces vamos a sonorizar como si estuviéramos en el estadio a punto de cantar el himno nacional y a partir de ahí jalamos la narrativa y como que nos entramos un bucle en el tiempo y llegamos pues a la Rusia de principios del Y siglo XX. Jorge, para terminar, una pregunta. ¿Dónde pueden encontrar la gente que esté interesada? ¿En qué plataformas puede escuchar vuestro podcast? Bueno, afortunadamente estamos en las plataformas más conocidas de podcast. Estamos en Evox, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, como por las rutas de la curiosidad e Stalkers. Son todos separados por si a alguien le ha llamado la atención Stalkers. Pero también tenemos nuestra propia página web que se llama porlasrutas.com y definitivamente ahí tenemos albergados ya los más de 160 episodios que vamos sacando. Hay mucha historia que tenemos ahí desarrollada. Así que a todos quienes les interese, realmente súmense a estas rutas, escúchenlos, coméntenos qué les parece, porque además nosotros siempre estamos con los brazos abiertos para recibir cualquier sugerencia. Pues muchas gracias y encomendamos a nuestra audiencia que se acerquen a la página web o en cualquier plataforma a buscar por las rutas de la curiosidad, que la verdad se llevará una grata sorpresa porque es un programa hecho desde el Perú y la verdad nos encanta. Un placer y hasta la próxima, Jorge. Listo, un placer y muchas gracias por la oportunidad y por la conversación.